Yo les cuento que estoy viendo el cuarto creciente por mi ventana y que estoy rodeada de libros porque hoy quiero hablar de una pregunta que me hicieron. Quiero hablar de por qué y dónde tenemos la herida de Quirón el Hierofante, que en la astrología, la constelación de Sagitario está regida por Quirón y por la resiliencia, signos de Sagitario, estoy hablando, y Virgo y Sagitario, la constelación de la Virgen y la constelación de Sagitario están regidos por el centauro Quirón. Este es el tarot, a ver si lo ven, de la mitología griega, también, o lo que llamamos el sumo sacerdote. Acá lo tenemos en la representación de Mariux, el tarot de Mariux. Siempre hay dos personas, el sumo sacerdote está sentado, le llaman el maestro. El sumo sacerdote del tarot de Rider-Waite. ¿Quién es Quirón? ¿Dónde nos duele la herida? Así como les preguntaba el otro día, ¿dónde nos duelen las espadas? Como decía Nietzsche en Zaratustra, después que me fui a la montaña, Cronos, el ermitaño, el dueño del tiempo, el violador de Filare, esa ninfa que se transformó en pino, el ermitaño que rige a Virgo, que está con una hoz, el segador. Vamos a leer un poquito de mitología. Pero antes que nada, antes de entrar en el tema, ustedes saben que yo todo lo relaciono con las cartas de tarot. Y porque uno dirá, pero yo no sé a qué hora nací. Hay que buscar en tu carta astral, busca dónde tenés tu Neptuno. Yo me vengo a enterar que tengo a Quirón en el signo de Capricornio, porque cae en un signo, pero en la casa 7, porque sea la hora que nací. Yo nací a las 6 de la mañana, el sol en Cáncer, pero dicen que estaba en Marte, etcétera, etcétera. Para no perdernos con ese control que necesitamos los seres humanos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? La teoría la teoría no, la forma de encarar el dolor, tenemos que saber, como dicen los mapundún, como dicen los chamanes, en el tiempo y en los ciclos de la vida, el pasado puede ser el futuro y el futuro el pasado. Y automáticamente me di cuenta, si yo tengo a Quirón en la casa 4, la casa 10, perdón, que es Capricornio, Saturno, que se violó a la ninfa, ahora vamos a ver cómo se llamaba ella. Actos fallidos, es increíble. Filira, de filial, de filiare, de filium, de hermandad. Yo me preguntaba por mi fecha de nacimiento y resulta que yo nací en el mes 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu año, yo nací en el 53, ahora se los voy a hacer en la gráfica para que ustedes sepan dónde está la herida y cómo esa herida, esa orfandad, ese dolor, porque ahora vamos a ver quién es Quirón, que se transformó en el sanador herido, que corresponde generalmente al signo de Cáncer, pero realmente es la casa de Sagitario,
tiene mucho que ver con el 9 de bastos, con la resiliencia bien aplicada, no el aguantar por aguantar, que son las flechas de Hércules que hirieron a Quirón. ¿Por qué los caballos, los centauros? Entonces me encontré con el libro de Bach y resulta que la culpa que sintió la mamá de Quirón, por eso lo abandonó, porque fue violada por Zeus, transformado en, aunque otros tienen otra teoría, ahora la vamos a ver, resulta que esta es el pino, la piña, que es el árbol el floral de la culpa. Oh, casualidad, Saturnina. El pino es el árbol de Saturno, por eso en Navidad se llena de luces el abeto. Qué verdes son tus hojas, oh abeto. El pino, que representa a Saturno, así como las flechas de Fresno, las flechas de Cupido representan la comunicación, la sanación, el cambio en Sagitario. Miren qué apasionante. El pino silvestre se convirtió en la tercer planta medicinal de Bach. Antes de esta conífera ávida de luz. ¿Por qué le ponemos lucecitas? Que cuando yo era chica había unas velitas que se apretaban y se prendía el árbol, porque cuando todo está cubierto de nieve allá en el otro mundo, porque parecería que nosotros no existimos, aunque hay culturas en el sur, en las tribus autóctonas que tienen su invierno en junio, julio, no en enero ni en diciembre. Fíjense que Cristo nace debajo de un pino, teóricamente. Entonces se le ponía luz para recordarle a las plantas que el único árbol perenne, el pino, el dueño del tiempo, del ayer y del hoy, del tiempo de Cronos, del tiempo del reloj, porque vivimos en un tiempo de reloj sin darnos cuenta que vivimos en un tiempo circular. Porque si no, ¿cómo es posible que uno le diga a una persona en una consulta o al abrir las cartas o tenga esa premonición, va a pasar tal cosa? Tener cuidado, y uno empieza a ahogarse y no puede respirar y tiene esa percepción en el cuerpo. Porque el tiempo de lo que va a pasar, el tiempo es circular, no es ayer y mañana y ahora. Aunque muchos dicen, según Nietzsche, viví ahora que ayer no existe. Hoy nos perfeccionamos para ser la mejor versión de nosotros mismos, teóricamente. Entonces se prendían las luces del pino y se sigue llenando y se vende muy barato, importado de Taiwán, las luces de los arbolitos. ¿Por qué prendemos las luces? Para acordarnos, por supuesto, copiamos todas las costumbres que vienen del norte y la aplicamos, pero no sabemos por qué lo hacemos. Es para recordar en pleno verano, con 40 grados, 35 grados, que tiene que reverdecer la naturaleza cuando ya está todo florecido. Y nos andamos abanicando y ventilando y con el aire acondicionado prendido. Muy bien. Y con el aerosol para los mosquitos. Entonces les sigo leyendo de este hermoso libro, Flores que curan el alma, de Bach. Porque todo está relacionado. Nuestra vida es la vida del mito, así como el quehacer cotidiano es la vida del ritual. Y hablando de ritual, esperen que me olvidé, y miren que anda brava la comunicación, y se desconecta las cosas, y no sale la voz.
anda Mercurio ahí retrogradando. Y ustedes dirán, sí, Quirón ya pasó, pasa cada 50, 52 años. O sea que yo tenía 17 hace 52. Tenía 19 si fueran 50. O sea que por eso es la crisis de los 50. Y tiene mucho que ver con el momento en que nacimos. Por eso yo digo, tu año 1953, 1990, y lo he hecho con todos mis hijos y me he dado cuenta cuál es su herida. Lo hice con mi esposo inclusive, que hoy, hace 2 años, recibía su último mensaje que terminaba la radioterapia y decía: espero que el esfuerzo haya valido la pena. Y yo había escrito ya, el 17 se termina todo. Murió el 17 de abril. Entonces, esto del pino, el tiempo, el reloj, que creemos que lo que pasó ayer, no. Y después están las personas que dicen, me vive pasando lo mismo. Seguimos repitiendo porque la herida está abierta. Algunos aceptamos la herida y esa herida nos transformamos en terapos. Jesús el Eseño era un sanador herido. Tuvo que vivir en carne propia. Y no es que estoy celebrando el dolor como el dios Pento de la tristeza y de la amargura en la mitología griega, que es alimentado por cuanto más te quejas mejor. No, es si yo no tuve madre, si yo no tuve padre, porque estoy dando un ejemplo. Si a mí me pasó tal cosa, bueno, úsalo para ayudar a los demás. Ahora, voy a seguir leyendo un poquito esto y lo más probable que lo hagan 2 partes cuando pase a la parte de la numerología. Para que ustedes sepan que el mes de nacimiento es su herida. ¿Qué es la herida? Cuando se dice está sangrando por la herida, es nuestro dolor más antiguo. No tienen que esperar 50 años, pueden vivir toda la vida en ese dolor o usarlo como víctima, porque a mí me pasa siempre lo mismo, porque tal cosa, o negarlo y no saben por qué las cosas se repiten. Y ahora voy a tratar de seguir, porque es tanto lo que he estado. ¿Vieron cuando, yo no sé si a ustedes les pasa, porque vieron que a mí me gusta hablar, ¿no? Primero hablo conmigo misma, mientras estoy haciendo la comida o haciendo los mandados. Luego hablo, hoy me compré la heladera, no para la heladera, así que en cualquier momento vamos a tener que cambiarla. Anda funcionando divina, pero no para. O detalle. O hablo con las plantas, o hablo con los perros, y después en sueños me viene como una claridad. Y los números. Vuelvo a Pine. ¿Por qué se da Pine floral 24 para la culpa? Antes de la invención de las bombillas y las velas de parafina, se empleaba la madera resinosa del pino para fabricar antorchas que proporcionaban una luz muy brillante. Culpeper también reconoció el signo del impetuoso Marte en este árbol. Es Saturno y Marte juntos. Ya que la corteza de las ramas y la parte superior del tronco poseen un tono rojo herrumbroso y la madera contiene gran abundancia de resina y aceites etéreos. Por eso yo digo, quemen piñas, la flor de madera. Mi nuera es piña de apellido. Que cuando ustedes las ponen en el fuego largan ese olorcito, ¿vieron? El aceite de trementina, el Oleum pini silvestris, alivia los resfriados y las inflamaciones. Los principios activos contenidos crean tal calor interno en el cuerpo que éste se vuelve resistente a las enfermedades saturninas, que son la rigidez, los dolores en los huesos, etc. En el campo este árbol resiste el frío glacial de las regiones septentrionales. Al igual que otras coníferas, los abetos, por ejemplo, el pino no es solamente un árbol de Marte, sino también de Saturno.
La parte inferior del tronco, de color gris pardo, lleva el sello del planeta viejo y frío. 2, 3 y el 4 de oros. Los áridos suelos arenosos donde crece este árbol también son signo de Saturno. Y miren qué apasionante. Porque saben que el cuarzo viene de la arena, ¿no? Ahora les van a ver por qué. Las arenas cuarcíferas, o sea, cuando ustedes ven una piedra de cuarzo, es que ha pasado por un proceso de millones de años y se ha transformado en un hermoso cuarzo rosa, blanco. No lo tengo acá ahora, pero tengo unas cuarcitas divinas. Uruguay está llena de cuarcitas y las arenas del río Ancho como mar, de nuestras costas, que son como impalpables, se usaban para hacer las botellas de vidrio. Entonces, las arenas cuarcíferas conducen las radiaciones. El cuarzo es como una electricidad, es como, no sé si han visto un rayo caer en la playa sobre la arena, es como que camina sobre la arena. Y, esperen un poquito, los áridos suelos arenosos también son signos Saturno. Las arenas conducen la radiación de este lejano planeta hasta las plantas y hacen surgir delgadas agujas resistentes al frío. Resinas viscosas y abundantes en polen y semillas. Para poder crecer en estos suelos secos, pobres en elementos nutritivos, el piso necesita la colaboración de la fuerza lunar. Cáncer está regido por la luna, por eso Cáncer es el opuesto de Saturno. Esta se manifiesta en la presencia de hongos que viven en simbiosis. Se llaman micorriza. Los hongos envuelven las raíces y ayudan a que el árbol absorba las sustancias. Eso sí, donde crece un pino no crece nada. Las agujas del pino, las que son las hojas, cuando caen te forman un colchón, tales así que son ideales por su pH ácido para cultivar rosas. Si ustedes hacen un colchón de pino alrededor de un rosal, no les puedo decir cómo viene el rosal. Pero nada va a crecer debajo de un pino. Les digo porque viví años en Salinas y solamente crece alguna acacia silvestre, una acacia vernis con sus flores amarillas, pero allá lejito, pero nunca debajo del pino. Entonces, estas raicillas le ayudan a absorber las sustancias, la escasa humedad que se conserva en la cama de hojas secas después de un breve aguacero o del rocío matinal. El carácter saturnino del pino también se evidencia en su longevidad. El Pinus aristata es una especie de pino californiano, es el ser más longevo de la Tierra, puede llegar a tener 4.600 anillos. El árbol ya era viejo cuando se fundó Roma, por eso es el dueño del tiempo. En el este de Asia el pino es el símbolo de la inmortalidad y en Japón de la fidelidad matrimonial. Cuando en 1945 este estado insular capituló, se entregó en la guerra después que tiraron la bomba Hiroshima, Nagasaki, el emperador le mostró a su pueblo un pino. Todo el mundo comprendió el significado. Resistid y sed fieles como el pino y todo se solucionará. Entre mayo y junio aparecen allá en el hemisferio norte las ramas externas, etcétera, etcétera, sin néctar, sin aroma. Las flores femeninas se encuentran en los brotes. Te da una alergia tremendo, eso te lo puedo asegurar. En el primer año las flores aparecen como pequeños conos rojizos que crecen verticalmente. Y seguimos, las flores masculinas son de vida breve. Cada grano dispone de 2 diminutos saquitos de aire. Así el viento, no sé si han visto una piña, pero cuando uno tiene una piña nueva, a ver si tengo la otra. Ay no, pero yo les he mostrado, son como alitas y vuela y logra la fertilización. Bach preparó las flores jóvenes del pino como remedio para la persona torturada por el autorreproche.
Porque vieron que nos sentimos tan importantes, que nos sentimos que tenemos la culpa, que si llueve, que si no llueve, que si esto, porque somos el ombligo del mundo. Los astropsicólogos reconocen enseguida el aspecto negativo de Saturno, estado anímico que se puede expresar en el plano somático, en el cuerpo, cuerpo, dando lugar a resfriados, a dolor en las rodillas, las articulaciones. La culpa y la expiación pertenecen al ámbito de Saturno. De ahí vienen las fiestas de la Saturnalia en Roma, que son casualmente en carnaval, en carnaval ya pasó, en enero, febrero, donde se golpeaban y se disfrazaban, y los pobres eran ricos y los ricos eran pobres, etcétera, etcétera. Su sabor es amargo como el arrepentimiento. La ceniza es su elemento. De ahí viene el miércoles de ceniza. En el día de penitencia, una vez apagado el fuego del placer y enmudecida la algarabía del carnaval, se esparce ceniza sobre los arrepentidos. Yo ya les mostré cómo se hacía la señal con las cenizas. Y es interesante cuando prendan la estufa, ahora que hoy hay un frío, tengo un buzo, voy a poner la bolsa de agua caliente, bajamos de 28 a 15. Entonces uno prende la estufa, guarden las cenizas, dejando de lado que no sirve el pino para prender la estufa, porque tiene tanta resina, prende divino, pero lo más probable es que se le prenda fuego a la chimenea, porque las paredes de la chimenea quedan llenas de esa resina del pino. Los penitentes de la Edad Media cubrían sus miembros con cenizas y se encaminaban a las profundidades del bosque, otro símbolo saturnino, para encontrar el perdón y la comprensión. Los predicadores ambulantes y ermitaños de la India cubren su cuerpo de ceniza y se visten de color rojo, simbolizando con ello que han muerto para el mundo y quemado todas las ilusiones. Saturno, el más viejo y lejano de los 7 planetas, es el último paso hacia la absolución del pecado y liberación del karma, entendiendo karma como el futuro que nos persigue como pasado y el pasado que nos vuelve como futuro, en lo que se llama el tiempo circular, que está en la rueda de la fortuna y está en la rueda de la carta del tarot del mundo. La época de Saturno es el invierno, allá arriba, acá es pleno verano, o sea que hay una dicotomía, ¿vieron? Cuando el agua en forma de nieve y hielo se convierte en ceniza y piedra, las 3 formas del agua, las 4 formas del agua, el smog o fog, esa humedad, esa neblina, el hielo petrificado, cuando nos congelamos, cuando se nos convierte a los signos de agua, yo Cáncer, el corazón en piedra, 4 de copas o 3 de espadas, que tiene mucho que ver con el quirón herido, se te vuelve el corazón de piedra, en su estado líquido que se puede tomar, es decir, o su estado gaseoso. Es la estación del año cuando en la imaginación popular sale Santa Claus del bosque de coníferas para visitar a la humanidad. Por supuesto que en otras regiones, en Italia tiene otro Saint Nicholas. Esperen que me voy a tomar un mate, que no es una planta saturnina. Me parece que el Ilex paraguayense no es una planta saturnina. Sin embargo, la yerba mate, el Ilex paraguayense, Holly, es la planta para los celos. Es la única planta que en plena Navidad, en pleno frío, son hermanas, pertenecen a la misma familia, la planta de Holly, floral número 15, con la planta de yerba mate, Ilex paraguayense, que pone sus frutitos rojos que se compran de plástico, imitando la abundancia que es la sangre de Cristo, que no, nada tiene que ver con el muérdago. Estoy hablando de la rama de
de Holly, que no sé cómo se dice en castellano. Ya me voy a acordar. Muy bien. Entonces en este invierno el bosque de Ascua sale a visitar la humanidad. En algunas regiones el implacable anciano lleva consigo un libro. ¿Vieron que le dice si te portás bien? Escribir una... Yo tengo una carta de mi esposo cuando era chiquito que le escribía a Papá Noel y le pedía para él si me he portado bien, he sacado buenas notas. Fíjense cómo en el ritual, en el acto psiconótico, como decía Mircea Eliade, en la repetición de un acto que traemos de nuestros ancestros de allá atrás, no repetimos porque está de moda. Aunque esto de Halloween creo que tiene algo mucho que ver con la moda y otras moditas más que no estoy de acuerdo para nada. Prefiero la fiesta mexicana del Día de la Santa Muerte. Pero fíjense ustedes qué apasionante cómo dice Mircea Eliade, entre lo sagrado y lo profano. Nosotros ya no vamos a la iglesia ni cumplimos con el ritual. Mucha gente va y no come carne. Yo me acuerdo cuando teníamos que comer bacalao el Viernes Santo, por favor, el olor en la casa. Y mi padre era noruego, para él era una fiesta, imagínense. Esperen que me está molestando la luz. A ver, ahí, déjenme bajar un poquitito, ahí. No, yo me tengo que correr. No. Esperen que me tiene embelesada la luna, que está segregando oxitocina, esas ganas de hacer cosas, ¿vieron? Ayer me pinté toda la pared afuera. Muy bien. Entonces, cuando bajaba Santa Claus, Papá Noel, de este bosque salía Saturno, llevaba un libro donde están registrados todas las faltas y los pecados. Estamos hablando de una mezcla de lo que es cómo se adaptó el cristianismo, tomando la cultura de los pueblos en este sincretismo de lo que eran las culturas más antiguas del mundo, antes de que ni siquiera a la Virgen María se le hubiera ocurrido que naciera Jesús. Muy bien. En otras, es decir, en otras representaciones, se presenta llevando una férula, un palo, un bastón que está en el ermitaño. Esperen un poquito, se los busco. El ermitaño esto es una férula. Férula es un bastón o de apoyo o para castigo. Esperen que se los muestro al ermitaño, que acá lo tenemos como Cronos en el tarot mítico. Esperen que no ven nada. A ver, ahí lo tienen con la hoz segadora. Pero generalmente el ermitaño, a ver si lo encuentro, déjenme encontrarlo en el tarot de... Hay esta mujer que no me puedo acordar el nombre. La fortaleza, el carro, la rueda de la fortuna, el sol, de Marixiu. El consultante, ¿dónde está el ermitaño? Que no lo encuentro. Acá. Ahí va el anciano. Las cartas fueron muy posteriores al tarot de Rider-Waite. Tiene signos astrológicos. Marixius es una genia, realmente. Ahí lo ven con su lámpara y la férula al ermitaño, que rige a Virgo. Y está regido por Quirón. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué yo les estoy hablando del pino? Porque fue Saturno, un árbol saturnino, la culpa de haber violado a esta ninfa y de que de ahí nazca Quirón. Cuando una persona viene a consulta o se le recetas florales, siempre se le da, supóngase que está en un estado que no tiene ganas de nada, un estado wild rose, o un estado de, un estado de willow, sauce, y ácido salicílico, aspirina, le duele todo ese gocin tónico,
¿Por qué? Porque ella, porque él, porque mira el auto que tiene. Esa persona que vive con un odio y un resentimiento, uno lo primero que le da. O la persona que dice, no, he estado gordo, yo no tengo ganas de nada, no confío en nada, todo me sale mal. Lo primero que uno le da es Pine, el floral 24, porque la culpa, ya sea heredada, ya sea gestionada, autogestionada, imbuida o por contagio, o porque vivimos toda la vida con personas tremendamente narcisistas que nos convencieron que no servíamos para nada y que siempre tenían razón y que nosotros teníamos delirios mesiánicos y eso de ver el futuro, la maldición de Cassandra. Entonces, la culpa ya se apodera de uno. Porque no es que nosotros nos apoderamos de las patologías, somos tomados por, como Quirón, el sanador herido, la enfermedad te toma. La enfermedad te toma para que tengas la alternativa de poder tener la opción de hacerte la víctima, vivirla, sufrirla. No hay cosa más íntima que la enfermedad es tuya, nada como la muerte, nadie la puede vivir por ti. Ahora, hay heridas de adentro, hay heridas del alma, hay heridas de ese dolor mental, de ese agobio, de esa tristeza, que decís, ¿para qué me levanto todos los días? Y que no es depresión, es un ¿para quién? Porque Quirón lo que busca es que salgamos, que ahora lo vamos a explicar un poco más, después les voy a dejar un libro apasionante, les voy a dejar La resiliencia y Quirón, porque el dolor nace de compararnos con los demás. Porque los centauros, entre los centauros, personas mitad hombre y mitad caballo, que ahora lo vamos a leer, cuál es el origen de los centauros, están chochos entre ellos. Pero cuando te empezás a comparar con los demás, cuando empezás a vivir en la comunidad, con la otredad, y especialmente en una casa 7, que yo y el otro, el nosotros, ahí te empieza a doler, Quirón. ¿Y qué oportunidad tenés? La de ayudar a otros a ser la mejor versión de sí mismos, a aprender a encontrar su punto de equilibrio, a salirse de analizar, y no importa sino que quieras, a usar el hemisferio izquierdo, las espadas, las palabras, primero para encarar tus temores, tus dudas, tu no relación, la dificultad de relacionarte con otro, el ermitaño la justicia, o la carta de Atenea, la frialdad de la lógica, van juntas. Virgo, el Cronos, el tiempo, Quirón, por eso la casa 6, la casa de Virgo, es la casa de la salud, la casa del detalle, la casa de lo cotidiano, lo que se hace todos los días, ese reloj de arena, esa clepsidra. ¿Qué era una clepsidra? No existían los relojes. Entonces se colocaba un recipiente, busquen clepsidra, un recipiente que duraba 15 minutos y se daba vuelta. Cuando se terminaba de caer un reloj de arena, imagínense, pero esto era con agua o con aceite, era el derecho a la defensa del reo. Estoy hablando de la antigua Grecia, 5.000 años, 4.000 años, etcétera, etcétera. Vuelvo a leer La liberación del viejo karma. Yo creo que el karma tiene mucho que ver con yo no estoy hablando de, ay, esto es karmático, me tocó esta, sino que simplemente el karma es repetir la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra madre,
de la gente que nos crió, de la mano que movió la cuna, de los hermanos, de lo que vivíamos cuando éramos niños, de lo que olfateábamos, del ambiente, como la teoría de Maslow, en qué ambiente naciste. No es lo mismo nacer en un piso de tierra muerto de frío que nacer abrigado, consolado, confortado, alimentado. Por eso es tan importante que la niñez sea protegida. Es ahí donde se forman los hombres y las mujeres del mañana. Ahí está el karma. Ahí está el karma de un país, de una tierra que se olvida de sus niños. La época de Saturno es en invierno, cuando el agua en forma de nieve se convierte en cenizas y piedra. Es esto ya lo leí. Entonces, esta férula, bastón, era para castigar a los pecadores. Peccatus viene de pie, pecar. Y manzanas y nueces, y pan de especias para los justos. Entonces, si te portabas bien, te daban de comer, y si no te portabas bien, te mataban de hambre. O sea que, en definitiva, cuando uno no tiene un peso, está pensando que está siendo castigado en el inconsciente colectivo. Entre ese mundo profano, que es el mundo exterior, y el mundo de la sacralidad, que es hogar. Aunque sea una olla caliente de sopa, pero hecha con amor. Entonces, en el calendario celta de los árboles, el pino escocés, Aelm, simboliza el paso del solsticio. El pino es el árbol de Navidad. El pino es el árbol donde el vencedor del viejo y negativo Saturno nace un salvador. Por eso se arma el pesebre debajo de un pino. Está todo relacionado. El árbol siempre verde es la puerta de Saturno, a través de la cual el Redentor abandona el macrocosmos y penetra en la sacralidad de ese arbolito de Navidad que preparamos. Bajo el pino nació Atis, el dios fálico de la vegetación, que muere y resucita, amante de la diosa griega Cibeles. El cristianismo sustituyó el pino por el abeto. De todas maneras, el niño Jesús, expiador de todas las culpas, sigue yaciendo en un pesebre bajo una conífera. Este árbol es, por consiguiente, la madre macrocósmica del Redentor. Entonces, si lo relacionamos con Quirón, el sanador herido, y con el Cristo, Cristos y Quirón, y la madre que fue culpada hasta que la toma José y se casa con ella, a pesar de que él no era el padre patus putativo, los Pepes se dan cuenta del simbolismo de la historia, porque la madre de Quirón, cuando vio lo que había pasado, el hijo que dio a luz, mitad hombre, mitad caballo, le pidió a su padre que la transformara en un pino. Muy bien, la gran diosa entonces aparece en el lenguaje simbólico como árbol universal cuyo ápice es la estrella polar. Por eso le ponemos la estrella al pino. Y ustedes me dirán, ¿qué me estás hablando de Navidad, Rose? Les estoy hablando de Saturno, de la culpa, del tiempo, en cuyas ramas brillan. En Escandinavia se sustituye el árbol por la doncella de la luz. Eso es lo que yo le quería contar, que caminan todas las niñas con una cinta, con una vincha de metal, van caminando, lo contaba mi padre, pueden entrar en YouTube, creo que todavía se usa, con velas colocadas como las niñas de la luz, las doncellas de la luz. Lucía, que lleva una corona de 7 candelas, Santa Lucía.
En la tradición celta, el pino es el árbol de Druantia, la madre del calendario y novia del rey del invierno. Desde Sigmund Freud, la psicología conoce la relación existente entre la sexualidad y los sentimientos de culpa. Ahí tienen a Saturno, se le tira una carita al aire, embaraza, estaba casado con su hermana, por supuesto, estamos hablando de los dioses antiguos. Recuerden que Saturno había destronado a Urano, su padre, lo castró, le tiró los testículos a... No, fue al revés. Urano destrona a Saturno, perdón. Ahora se los cuento. Y seguir, como decía Freud, los sentimientos de culpa y la sexualidad, en la que corresponde esa vida plutoniana del oculto, de la sexualidad escondida, del inframundo. Por eso Escorpio es la casa de la sexualidad, del cambio, de la muerte, de las pulsiones más abyectas. Y yo lo relacionaba inclusive con el nombre de Filira, que también tiene que ver con las personas, que es una patología, que les gusta tener relaciones con los animales, porque ella se convirtió en una yegua también, y Saturno se convirtió en un caballo. Por eso le nació Quirón, el centauro, con el, ay, ¿cómo se llama? Esperen un poquito. La patología es... Bueno, ya me voy a acordar. Los hombres que les gusta, o las mujeres que les gusta tener relaciones con animales. Hay hombres que disfrutan tremendamente viendo cómo su pareja, o su mujer, o su novio, o lo que fuere, tiene relaciones con perros. Es un hecho, está en todos lados. Fíjense si no, porque Zeus vivía convirtiéndose en animal. O era un caballo, o era un toro. A Catalina de Rusia, que le encantaban los burros. Seguimos con la mitología. Muy bien. Habla del complejo de Edipo, que es la culpa elemental, ya que nacen en la más tierna infancia, antes que se pueda desarrollar la conciencia de yo. En la antigüedad, aunque yo estoy completamente de desacuerdo con Freud, porque Edipo no conocía a su mamá, no la conocía. O sea que se enamoró de una mujer 10 años más joven, 15 años más joven que él. Nada más. Después se enteró que era su madre y se arrancó los ojos. No podemos aplicar el complejo de Edipo cuando nacemos con la mamita, al lado el varoncito con la mamita y ama a su mamita y prefiere estar con su mamita antes que con su esposa o vivir su vida. Eso ya es una relación patológica incestuosa. No tiene nada que ver con Edipo. Edipo no conocía a su madre. Fue regalado cuando era un bebé. Muy bien, todos los niños eran regalados. Si les molestaban, los regalaban. Entonces acá lo que más quiero hacer es que la culpa no es de la ninfa violada. Es increíble, hay un acto fallido de Filira. Porque siempre dice la madre lo abandonó porque vio este animalito, este bebé, mitad piernas de caballo y cuerpo de hombre, y huyó y se transformó en pino. Huyó por culpa, pero el padre también huyó. El padre se mandó a mudar, nunca lo abandonó. Quirón fue criado por Apolo y por los dioses de Olimpo porque vieron que Saturno se había metido la pata y le dan la mejor educación. O sea que la desgracia y el abandono lo convierten en brillante, el hombre más brillante, el hombre, el mito más brillante. Y oh casualidad, se descubre Quirón en el año 1977, que empieza el New Age y las curaciones y el chamanismo renace. Pero Quirón existió siempre, como Urano existió siempre. Que lo hayan descubierto en 1977, cuando nació mi hija segunda, Florence, no quiere decir que no estaba activo antes. Estuvo activo siempre. Que lo hayan descubierto, porque no es un asteroide, está entre Saturno y Urano, tratando de mediar ahí, ¿vieron? Entre el papito y el hijo, y el etcétera.
Entonces, uno dice, ay, fue descubierto tal y coincide con tal. No, siempre existió. Es como decir, ah, no había luz. No la habían descubierto. Urano, 1700 y algo. Pero estuvo siempre la electricidad. Entonces, como los conflictos, como los complejos, como la psicosis, como los terrores, como etcétera, etcétera. Entonces, en la antigüedad, el pino solía simbolizar la sexualidad que transgredía las normas morales. Fíjense qué inteligentes que era. Así, el dios del vino agitaba sobre las ninfas y sátiros hechizados por él un cetro, un bastón de tirso, adornado con hiedra y piñas en el culto de Atis. El joven dios se castra después de haber realizado perdón, el acto sexual con la madre cósmica. Ahora les cuento por qué. A consecuencia de ello muere y se convierte en pino, el dios castrado. Durante la fiesta anual de la primavera es llorada en forma de tronco de pino y vuelve a resucitar a los 3 días. Este feliz acontecimiento era celebrado con una gran fiesta orgiástica en la que los sacerdotes bailaban frenéticamente, se flagelaban hasta sangrar y finalmente se castraban en honor de la gran madre Cibeles. Ahí tenemos las antiguas culturas, en los dioses que vienen de atrás y cómo luego se fueron transformando en rituales. Dejando de lado que estamos hablando de la madre castradora, ¿no? No, mi amor, deja que lo hago yo. No, mi amor, ten cuidado con esa chica. Mirá que capaz que lo que quiere es casarse contigo porque le interesa tu dinero. No, deja que yo lo hago por ti. No, vos no vas a poder, deja que yo te ayudo. Y está siempre atendiéndolo para mantenerlo en ese estado de bebé. Que a esa madre habría que darle chicory. Desde el punto de vista médico aún se puede decir mucho más acerca del pino. Los antiguos sumerios utilizaban su resina para curar a los enfermos. También se usa extracto de pino para problemas urinarios, pulmonares y para la piel. Los indios Crow se purifican con humo de pino antes de entrar en el lugar donde toman el sagrado baño de vapor, considerado el regalo de la madre tierra. La medicina popular atribuía propiedades curativas a los cojines rellenos, o sea, las almohadillas de olor, en vez de estar con pétalos de rosa, con las agujas del pino. Pinus silvestris. Y los homeópatas preparan una tintura para las dolencias saturninas, como ser demasiado flaco, las enfermedades de los huesos y las molestias que sufren al caminar las personas mayores. Yo me tendría que bañar en agua, en aceite de pino. Muy bien. Pero resulta que nosotros tenemos que saber de dónde nacen los centauros. Yo voy a leerles, estoy usando el libro de mitología griega, porque uno dice el centauro Quirón, y uno dice, bueno, pero mamita, ¿quién eran los centauros? Esperen un poquito que se me saltó la hoja. El centauro. Centauro, Cronos, Cefeos, acá. Porque miren que había muchos centauros y estaban los centauros eran algo así como unos monstruos que se peleaban entre ellos, estaban chochos de la vida, eran bastante violentitos. Los centauros son seres monstruosos, mitad hombre y mitad caballo. Eso fue la casa de vecino. Tienen el busto y a veces incluso las piernas de hombre, pero la parte posterior del cuerpo, desde el torso, es la de un caballo. Y por lo menos en la época clásica tienen 4 patas de caballo y 2 brazos humanos. Viven en el monte y en el bosque, se nutren de carne cruda y tienen costumbres muy brutales. Generalmente se admitía que los centauros habían nacido de los amores de Ixión y de una nube a la que Zeus había dado la forma de su esposa Hera, porque Zeus podía engañar a Hera, con H, su esposa, como le encantara. Pero qué
el que la tiene hecha la sospecha. Entonces, como Ixión estaba enamorado de Hera, le hizo una forma de nube de mujer con el cuerpo de Hera, que era una belleza. Y resulta que Ixión cayó como el mejor. Fíjense, no comía ni dejaba comer. Comía pero no dejaba comer, perdón. Entonces le envía Ixión para ver si éste se atrevía a consumar su pasión por su esposa. Su pasión sacrílega. Lo más lindo que en el hombre no es sacrilegio, pero en la mujer, ¡ay, por favor! Ya, después hablamos del machismo actual. Entonces, sin embargo, para ver si se... Pero, sin embargo, dos centauros, Quirón y Folo, de carácter distinto a los restantes, tenían un origen diferente. Quirón había nacido de la unión de Filira y Crono. Crono, el dios del tiempo, que rige a Virgo. Acá lo tenemos a Cronos, el ermitaño. Este es el dios Cronos. A ver si lo ven bien ahí. Folo es hijo de Sileno y de una ninfa de los Fresnos, una melíade. Quirón y Folo no tenían el temperamento salvaje de sus congéneres. Son hospitalarios, benévolos, quieren a los humanos y no recurren a la violencia. Los centauros intervienen en varios mitos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería contarles de dónde nacen los centauros, pero ahora vamos a ir a Cronos. ¿Quién era Cronos? Ustedes tienen que saber que Crono y Saturno son la misma historia. Vamos a verlo en el tarot mítico antes que nada. El antiguo dios del tiempo. El dios Crono, acá, que les estoy mostrando. El ermitaño. Déjenme buscarlo. El hierofante, el ermitaño. Esperen un poquito porque en el libro del tarot mítico no tiene números las cartas. El ermitaño, la virtud de la prudencia. La lámpara que sujeta a Cronos es la lámpara del discernimiento y del entendimiento, rebuscada por la soledad y la paciencia que implica el ermitaño, dueño del tiempo. Perdón, me está asfixiando el incienso. Voy a abrir un poquito la ventana. Ay, no puedo creer que tengo ventanas para abrir y que puedo ver la luna. En la carta del ermitaño encontramos al dios Crono, cuyo nombre significa tiempo. Hay tres tiempos. El tiempo de Cronos, el tiempo de Kairos, que es el tiempo sin tiempo. Es un tiempo, a ver, ¿cómo les puedo decir? Es como cuando uno entra un tiempo sagrado, y el tiempo de Ión, que es una unión entre los tiempos pasado y presente, un tiempo de lo atemporal. Pero el de Cronos es a la 1, a la 1:30, a las 2:30, a las 3, a las 3:30. Entonces, según la mitología, Urano, el cielo, y Gea, la tierra, se casaron y formaron la primera raza, la de los titanes o dioses de la tierra, de la cual Cronos era el más joven. Pero Urano contemplaba a sus hijos con horror, porque eran feos, imperfectos y hechos de carne. Por eso encerró a los titanes. Creo que ahí viene la historia, y las hijas de los hombres ya no se casarán con la hija de los dioses. Estamos hablando de mitología, después podemos pasar a la Biblia. Por eso encerró a los titanes en las profundidades del mundo para que no pudieran ofender sus ojos, porque no le gustaba. Al señor Crono no le gustaba el perfeccionismo de Virgo. Quería que todo fuera perfecto. ¿Cómo voy a tener un hijo tan espantoso? Por Dios, que no estoy hablando de ningún virginiano ni de ninguna virginiana. Pero hay una tendencia a la perfección y al perfeccionismo, al detalle,
en el signo de Virgo. Muy bien. Entonces los encerró para no verlos, negación de evidencia, vieron más o menos como que yo cierro la puerta para no, como que tengo Canela afuera, no está atada, está en su casita. Pero Gea, la mamá, se puso furiosa y meditó una terrible venganza contra su esposo. Sacó de su seno un pedernal. Un pedernal es para afilar la guadaña. Afiló, acá la tienen, a la guadaña que representa en la mitología. A ver si la ven bien. Esperen un poquito. La carta del ermitaño, que después más adelante se sacó esa imagen de la mitología en el tarot de Rider-Waite. Sacó de su seno un pedernal, fabricó una guadaña afilada y se la dio al astuto Cronos, su último retoño. Muy bien, o sea que Cronos, Saturno, mata a su padre Urano. ¿Y qué le va a pasar? Echa ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Ahora pasamos a eso. Cronos, mientras dormía tranquilo, Cronos, con la ayuda de su mamá, se armó con esta guadaña, castra a su padre y echó sus genitales sangrantes al mar. El deseo de castración del padre no viene literalmente a través de cortarle los testículos, sino que viene a través de ser mejores que el padre o no poder ser mejores que el padre. Cuando hay un conflicto muy fuerte en los hijos, tal es así que una mujer estimulada por el padre, apoyada por el arquetipo paterno en el buen sentido, va a desarrollar su carrera brillantemente, va a poder evolucionar en el tiempo, en el trabajo, en su supervivencia. Una hija rechazada generalmente va a tener un problema de salud como lo es la casa de Virgo. Crónico. Y echó sus genitales sangrantes al mar. Luego libera a sus hermanos, Acuérdate, los largó al mar, de donde nacieron Afrodita, etcétera, etcétera, etcétera. Luego liberó a sus hermanos y se convirtió en el soberano de la tierra. Vino la era de oro, y ahora paso al libro de mitología. Este tiempo la tierra se conoció como la edad de oro, luego fue la de bronce, luego fue la de las guerras, etc. A causa de la abundancia que Cronos presidió como dios del tiempo, presidía el paso ordenado de las estaciones, es decir, otoño, invierno, primavera, verano, el tiempo circular, no el tiempo del reloj. Luego se inventa el reloj con el calendario gregoriano. Entonces, él, como dios del tiempo, presidía el paso de las estaciones, el nacimiento, el crecimiento seguido de la muerte, y la gestación y el renacimiento. Y era adorado tanto como un inflexible segador que fijaba los límites del hombre y la naturaleza y que no podían sobrepasar. Por eso a Cronos, Saturno, se lo llama el rey del mundo de afuera de la ciudad, de afuera del poblado, del mundo de afuera. Entonces, era el dios de la fertilidad. Por eso la carta del ermitaño tiene que ver con la sexualidad, con la fertilidad. Y te dicen, ay, es la carta del trabajo, de la salud, que te sentís aislado, te sentís solo. Es la carta de la fertilidad por excelencia. Pero Cronos no podía aceptar las mismas leyes cíclicas que había inaugurado. ¿Por qué? Cuando le profetizaron que algún día su propio hijo lo destronaría, porque le encantó su obra a Cronos, le salió todo perfecto. Todo andaba bien, en los campos llenos, la gente andaba libando, no. Se morían de viejo nomás, se morían durmiendo. No había dolor.
Pero no podía aceptar esta ley y le dijeron que su propio hijo lo destronaría como hizo con su padre Urano. Devoró a sus hijos tan pronto como nacían para poder preservar su gobierno sin cambios. Y de este modo sigue la historia de Zeus, el más joven de los hijos de Cronos. Zeus, o Júpiter, fue el hijo de Cronos, al que encontramos en la carta del emperador y que según la mitología destronó a Crono e introdujo a los dioses en el reino del Olimpo. Crono fue desterrado. Saturno está desterrado. A Saturno le gusta la soledad del ermitaño, pero no porque quiera, porque fue desterrado. Ser desterrado, ser un paria, es una de las heridas de Quirón. No sentirse bien en ningún lado, sentirse rechazado por el entorno, sentirnos rechazados por lo que hacemos. Y así entonces Cronos fue desterrado. Algunos dicen que a las profundidades del mundo subterráneo, pero otros dicen que a las islas benditas donde duerme, aguardando el comienzo de una nueva edad de oro. Capricornio vive fuera de la ciudad, de la aldea. Le gusta la soledad. Muy bien. Porque ¿qué nos está diciendo esto? Que la lucha no debe parar el tiempo. La lucha interna, la lucha por los demás, debemos aceptar el tiempo y las cosas que nos pasan, el Quirón que rige a Virgo dentro del tiempo que nos toca vivir. Y ahora nos vamos a buscar a Quirón. Está la suma sacerdotisa, que es el sumo sacerdote. Esperen un poquito que se me perdió. Se me perdió Quirón, el hierofante, que corresponde, fue convertido porque no se podía morir. La ley, la palabra escrita, la revelación, la voluntad divina, la cueva, el templo de Quirón. Pero vamos a ir un poquito a leer nuevamente a Cronos. En la raza de los titanes, Cronos es el más joven de los hijos de Urano, le acabo de leer. Depositario de la sabiduría, del conocimiento, y como Urano y Gea, depositarios de la sabiduría, del conocimiento del porvenir, le habían predicho que sería destronado por uno de sus hijos, devorando a estos a medida que nacían. De esta manera engendró y devoró a Hestia, Deméter, Hera, Plutón, que es Hades, Poseidón. Irritada, Rea, que llevaba a Zeus en su seno, huyó a Creta, donde dio a luz en secreto. Luego, envolviendo una piedra en pañales, se la dio a Crono, quien se la tragó sin sospechar el engaño. Cuando fue mayor Zeus, con la ayuda de Metis, una de las hijas del océano, de la misma Gea, hizo absorber a Crono una droga que le forzó a devorar, a vomitar, devolver todos los hijos que había devorado, los cuales, acaudillados por su hermano Zeus, declararon la guerra a Crono, que contaba con la alianza de los titanes, hermanos suyos. La guerra duró 10 años y un oráculo de la tierra prometió al fin la victoria a Zeus, si se aliaba con los seres que en otro tiempo había precipitado Cronos en el Tártaro. Tártaro es el submundo, los titanes, ¿se acuerdan? Entonces Crono y los titanes fueron encadenados en lugar de los hecatónquiros, quienes se trocaron en sus guardianes. Además de los hijos de Rea, Crono tuvo de Filira al centauro Quirón, ser inmortal de doble naturaleza, mitad hombre, mitad caballo. En efecto, al unirse con ella, Crono había tomado la forma de caballo. De ahí viene la palabra Quirón. Otras leyendas le atribuyen también la paternidad de Festo, que habría tenido de Hera, y en la tradición religiosa órfica de Orfeo y Eurídice, Crono aparece liberado de sus cadenas, reconciliado con Zeus, habitando en la isla de los bienaventurados. Esta reconciliación de Crono con Zeus, considerado aquel como un rey bueno, porque vivió o fundó la edad de oro, Capricornio, la casa 10. El primero que reinó en el cielo y la tierra y ha conducido a las leyendas de la edad de oro, contadas en Grecia y en épocas remotas, y
que reinó en Olimpia, en Italia, donde Crono fue identificado muy pronto con Saturno. Situábase su trono en el Capitolio. Se dice que había reinado en África, en Sicilia, andaba por todo el mundo. Y en modo general en todo el occidente mediterráneo. Más tarde, cuando los hombres se hubieran vuelto perversos con la generación del bronce, es la aleación del metal para luchar, y sobre todo con la del hierro, Crono habría vuelto al cielo. Bueno, se terminó la paz. Por un juego de palabras se ha considerado a veces a Crono como el tiempo personificado. Recuerda, efectivamente, el tiempo que va pasando. Una leyenda siria citada por Filón de Biblos cuenta como Crono, hijo de Urano, mutiló a su padre por consejo de Hermes, de Mercurio, Hermes Trimegisto, con ayuda de sus hermanos. Muy bien. Hasta ahí llegamos entonces con la historia de Crono. Pero tenemos que hablar de Quirón. Esperen un poquito. H-I-J-K. ¿Y dónde se me metió Quirón? Acá. Acá tengo a Saturno. Esperen un poquito que se me perdió Quirón. Se me perdió Quirón, vamos a cortar la grabación. Está brava la cosa. Esta es mi hija. Esperen un poquitito. La hija mayor. Es comiquísimo porque le contesto y le digo, estoy grabando, y me pone, ok. Ahora van a ver cómo suena de vuelta. Bueno, déjenme buscar a Quirón, que se me perdió Quirón. Quirón. F-G-H-I-J-K. ¿Se acuerdan? I-L-M-N-O. Quirón. Quirón es el más célebre, juicioso y sabio de los centauros. Vuelvo a repetir. Hijo de Crono o Saturno y Filira, hija de Océano. Por tanto, pertenece a la misma generación divina que Zeus y los olímpicos. Para engendrarlo, Crono se había unido a Filira en figura de caballo. Eso ya lo sabemos, y Canela está con todo, lo cual explica su doble naturaleza. Quirón nació inmortal. Vivía en el monte Pelión, en Tesalia, en una caverna. Era buen amigo de los hombres, prudente y benévolo. Y después seguimos con la historia, porque Canela está enloquecida. Pero lo que sí quiero mostrarles acá en este pizarrón que tengo es cómo ustedes, a ver, Canela, con la fecha de nacimiento, vayan mirando su fecha de nacimiento, el sanador herido, después viene la historia, pueden buscarla en Google, pueden googlearla. Esperen un poquitito que me vengo para acá. Miren, si yo tengo el día 12, tengo que explicarles que yo ya busqué. Esperen que me corra un poquito. Yo ya, quiero darles un ejemplo nada más. Yo ya busqué. Esperen a ver qué pasa. ¿Se puede saber qué te pasa, Canela? No, se ve que anda alguien ahí afuera. Perdón, pido mil disculpas. Miren, lo que yo sí sé es que tengo fechas de nacimientos de todos mis hijos y la mía, y he hecho este trabajito. Me he tomado el trabajo de ver por qué yo siento que, por qué hacemos las cosas, por qué algunos son brillantes en una cosa, otros no pueden desarrollar su potencial, a otros se les repite la historia.
Yo nací un día 12. A ver, vamos a acordarlo así. Un día 12. Del mes 7 del año 1953. Da la casualidad, por lo que me tomé el trabajo, búsquenselo, pongan los tarot, los arcanos y busquen dónde tienen su quirón. Porque lo importante es ver dónde lo tenés. A mí se me ocurre, no sé por qué, esas inspiraciones que uno tiene de vez en cuando, ¿vieron? Espera, esto más para acá. Ahora te saco a hacer pis, la keep quiet. Si yo tengo, esta es mi cara al mundo, el colgado. 2 más 1 me da 3, quiere decir que hubo un problema con la madre. Asumí el sacrificio o tuve que vivir la enfermedad de mi madre. Que dicho sea, es un hecho. Muy bien. Esto me da 3. Esto me convierte a mí en mi propia madre y en la madre de mis hermanos, etcétera, etcétera. Yo les cuento mi versión de lo que yo he vivido. Un número 3 es la emperatriz. En el año 1953, tengo que recordarles que mi madre fue expulsada de la Argentina por Perón, porque toda en la época de Perón estaba siendo derrocado por el gobierno uruguayo. Por lo tanto, el castigo a todas las mujeres uruguayas u hombres uruguayos era echarlos del país o ir a un campo de concentración presos en la Argentina. Eso es algo que pasó en el año 52. Mi madre ya estaba embarazada de mí. A ver si la luz ahí les molesta. Muy bien. Quiere decir que hubo un problema con mi madre por una situación. Acá padre no existe. Yo no conocí a mi padre hasta los 9 meses. A los noruegos no los echaron. Echaron solo a los uruguayos. Y unos cuantos más que se escondieron. Todos los que se oponían a Perón se escondieron o iban a la isla de Martín García. Muy bien. Ahí tienen un 3. Ahí tienen la historia. ¿Dónde me crié? Mi abuelo me amacaba debajo de un pino, que no sé si hasta la última vez que fui hace unos 10 años estaba en pie. El único pino que quedó de la plaga de langostas del año 29 o 23, no me acuerdo cuándo fue la plaga de langostas, en el Uruguay. Parte de la historia. El embarazo de mi madre transcurrió en 1952, la peor sequía en la historia de la Argentina y supongo que de Uruguay también. Algo parecido a lo que estamos viviendo ahora con la sequía. Si fuera el año 52 la fecha de embarazo, y recuerden que su signo de nacimiento va a coincidir. Si son de agua, yo soy de Cáncer, seguramente me gestaron, fui gestada en el signo de Escorpio. El mes de gestación, el día de gestación, también tiene influencia. Doble signo de agua. Si tú eres de tierra, vete para atrás y vas a ver que te hicieron en un signo de tierra. No tiene que ser el mismo, lógicamente. Si eres de aire, vas a ver que te gestaron en un mes de aire. Si eres de fuego, te gestaron en un mes de fuego. Muy bien. De acuerdo a la teoría de lo que yo vi en mi carta astral, no soy astróloga, no sé nada de astrología, amo la astrología, nunca tuve la oportunidad de estudiar astrología, y esto de hacer cálculos y números, que es una forma de controlar lo que viene en nuestras pulsiones, saber dónde está nuestro punto débil, nuestro quirón, nuestra herida. Si yo pongo 5 y 2, 7 me da 8. El 1952 es o la fuerza o la justicia, de acuerdo al tarot que usen. Esperen un poquito. En el tarot de Marsella, ustedes acuérdense que la justicia está representada por el número 8, el número del infinito, que es el tarot que yo uso, y la fuerza está representada por el número 11.
la justicia. Una época de problemas legales tremendos. Un número 8. Para el tarot de Rider White y para todos los otros tarot, el número 8 es la fuerza. Es decir, suprimir la ira, controlar la ira. Vieron que yo les he puesto acá al tarot de Rider en los arcanos mayores el numerito, el número 8, el símbolo del infinito. Esperen un poquitito. ¿Ven? La fuerza. Domar las fauces de León, la casa de Leo. Dicho sea de paso, parece que tuviera el sol en Leo, por lo que dice mi carta astral. Muy bien. O sea que mi madre y mi padre estaban en la búsqueda o huyendo por un problema legal, etcétera, etcétera. Si yo sumo el 53, 5 y 3, 8 y una 9, me da el ermitaño. Todo divino hasta allí. Ante el mundo, la soledad brutal de tener que mudarnos de ciudad en ciudad, la búsqueda desesperante de una identidad, severos problemas de salud de niña. A ver, ¿qué otra cosa? Estudiar, adaptarte, aislarte del mundo, ser la otra, ser una uruguaya extranjera en Argentina, expatriada, extrañando siempre mi tierra. Muy bien. Pero ¿dónde está mi Quirón? Mi Quirón está en el mes, en la... Una cosa es que esté en el signo. Yo tengo a Quirón en el signo de Capricornio. Pero en la casa 7, que es la casa de Libra. Si yo sumo 9, 7 y 3, espera un poquito, 9 y 3 me da 12, otra vez 3, y 7 más 3 me da 10. Y da la casualidad que el número 10 es la casa de Saturno, el señor del tiempo, el ermitaño, pero que está representada por el diablo. Una cosa es cómo tomaron las cartas para que entraran en Aries, la carta número 4, el emperador, la carta número el sumo sacerdote, la carta número 5 a Tauro, 6 a Géminis, 7 a Cáncer, 8 a la fuerza, 9 al ermitaño. Eso fue una adaptación astrológica para coincidir con los signos. La templanza, no sé por qué, la muerte es Plutón el número 13, el Sagitario la templanza, Capricornio el diablo, Acuario la carta número, la estrella, la casa número 11, y ¿qué es la carta 17? No entiendo por qué le ponen la estrella a Urano, el copero de los dioses, y el colgado, la carta número 12, va para Piscis. Muy bien. Eso no tiene nada que ver con los números. Ahora, si yo tengo la suma, hagan la suma total de su fecha de nacimiento y van a ver que acá está en qué signo, en el signo de Capricornio, que está regido por el número 10. Capricornio es la casa 10, como Cáncer es la casa 4, como Libra es la casa 7. El signo de Capricornio, pero ¿dónde está mi Quirón? Es decir, ¿dónde está mi gran dolor? En lo relacional, que es el número 7, la casa de Libra, yo y los otros. ¿Qué pasa con la gente que tiene a Quirón en la casa de Libra? No puede integrarse a los demás porque es distinto, porque piensa distinto, tiene severos problemas con la autoridad. Para mí el presidente es mi empleado, no tengo ni un problema en ir a hablarle. No soportamos lo jerárquico. Y entonces,
estoy convencida, vamos a hacerlo con la fecha de una persona que no le voy a decir quién es, pero ustedes se imaginarán. Tengo una persona nacida el día 20 del mes 3 de 1976, plena dictadura, gestada en el 75, 1975, 7 y 1, 8 y 5, 13, la muerte. No saben cómo andaba reinando la muerte en ese momento, en plena dictadura. 2, 3 y 1, 4 me da el emperador. Ese fue el momento de la gestación de la madre de esta criatura, gestada exactamente el 14 de junio del año 75. Yo sé los días que hago a mis hijos, yo me acuerdo. 9 y 1 me da 10, me da 1. 6 y 1, 7 y 7, 14. Regida por la templanza. ¿Cuánto me da 14? 4 más 1 me da Quirón, el sumo sacerdote. Esta gurisa no solamente es brillante profesora, porque Quirón rige a Sagitario, que es la educación, la filosofía de vida, sino que está en una etapa de su vida tan brillante. Este es su Quirón positivo, esta es profesora, es grado 5, pero también es brillante en su filosofía de vida, no cree en las religiones establecidas, tiene su propia fe, etcétera, etcétera. 20 sería el juicio. ¿Cuál es su gran problema? Es el rol, el juicio. La carta del juicio es darse cuenta que reducido es la suma sacerdotisa, el juicio y la suma sacerdotisa es tremenda tarotista, es la que me regala o me presta o que colecciona mazos de tarot. Es mi hija mayor. O sea que tiene la suma sacerdotisa o el juicio, debería cambiar su rol, o la gente la ve como adaptándose siempre, como el agua, como buena pisciana, a las circunstancias. Pero ¿cuál es la herida? La herida es que no ha podido ser madre, no ha podido tener hijos por X causa, no lo vamos a juzgar, y su conflicto es su madre, que soy yo. ¿Por qué? Porque es muy jorobado tener una madre bruja. En primer lugar, entre brujas, como es, no nos vamos a pisar la manguera, dijera uno. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. El conflicto es el arquetipo de la madre. Este es su Quirón herido. Este es su dolor. Es la madre de miles como profesora, pero el conflicto es con la maternidad. No ha podido tener hijos. Vamos a hacer otra fecha. A ver, otra que yo conozca. 23 del... Ay, no me acuerdo del mes... Del mes 6 de 1977. Estábamos en el 76, cuando me embaracé. En 1976, lo que vive el feto, 9 y 1, 10, 1, 7 y 7, 14, la templanza, el momento muy embromado. Otra vez el sumo sacerdote. 7 y 7, 14 y 1, 15 me da el diablo. La preocupación tremenda, los miedos, el no hay, no se puede. Era una época tremenda, no había carne, había que contrabandear la carne. Sumado me da 6. El gran problema real es tomar decisiones. La carta de los enamorados, que es los dos caminos, 5 y 1 me da 6. Manejada por el diablo. El diablo es el miedo a la escasez o quedarse en una situación por miedo a human bondage, servidumbre humana, la amenaza del diablo. Muy bien, tenemos un 6 acá. 3 y 2, 5 me da el sumo sacerdote. Una maravilla, no saben lo que es. Tiene un 5, Quirón, el sumo sacerdote, que es la carta número 5, que en realidad rige a Sagitario, no rige a Tauro,
pero ante el mundo es una persona tremendamente adaptable. Todo lo que hace le sale bien, pero no logra seguirlo en el tiempo. ¿Cuál es su herida? Vamos a sumar 5 y 6, 11, o 6 y 6, 12, me da 3 y 5, 8. Encontrar el punto de equilibrio, encontrar o la fuerza interna, o desarrollar el hacer con las manos, que es la fuerza Leo, la creatividad, es brillante en lo que haga, todo lo que hace le sale perfecto, demasiado perfecto, pero después lo deja. Pero vamos a detenernos en el número 6, porque una cosa es la suma total y otra cosa es, para mí, tu Quirón está en el mes que naciste. ¿Qué quiere decir? Que el problema, la herida, son para qué lado agarro, la indecisión de los enamorados, hacerme responsable, dejar algo, soltar algo. Esperen que se los muestro en el tarot de Marsella, que se llama Los Dos Caminos, porque es tremendamente importante. Como ella, dejando de lado que es brillante, dando clases, etcétera, etcétera, y tienen el número 5, a ver si encuentro, bueno, se me perdieron los enamorados. Ahí tengo que decirles que perdí el 4 de espadas. Acá está, los dos caminos. Acá, ¿qué son los dos caminos? Es la manzana de la discordia. Dejando de lado que es de Géminis. Géminis es un signo dual. Esta carta rige a Géminis. O casualidad, y la tiene como Quirón. Entonces, siempre ha estado, su herida es haber tenido que dejar muy pronto, quizá, o haber tenido que elegir un camino en el cual lo eligió desde el corazón, pero no pudo resolver otras cosas. ¿Por qué? Porque a la edad que tuvo que tomar decisiones importantes era demasiado tierna o demasiado joven, o no pudo desarrolló más su pulsión hacia un camino en vez de elegir otro. Yo creo que con esto lo que quería decirles es que fíjense en su mes. ¿Y qué es Quirón el Hierofante? ¿De qué nos habla realmente? Es una imagen de esa parte que se eleva con el fin de comprender qué es lo que la vida quiere de nosotros. Es el maestro espiritual interior, es el sacerdote, no dejarte dominar por lo que diga el mundo, tenés que creer, esto es pecado, esto está mal, esto está bien. Mientras que el mundo de Perséfone, la suma sacerdotisa, es oscuro y escurridizo, el mundo de Quirón es aclarado, interpretado por la mente. La antigua palabra era pontífice, pontifex o sumo pontífice, constructor de puentes, porque la labor del sacerdote dentro de cada uno de nosotros, el sumo sacerdote Quirón el Hierofante, es precisamente construir esos puentes para vivir en el mundo de los demás, no desde nuestra herida. Déjenme que no lo encuentro, esperen un poquitito. Quirón, 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 ¿dónde estás, sumo sacerdote, que no te encuentro? Por eso es una carta a que hay que tenerle mucho cuidado, porque rige la filosofía de vida. Y entonces ustedes miran, y Rosy, ¿qué tiene que ver esto con una tirada de tarot? Cuando te sale el sumo sacerdote en tu aspecto negativo, en el lado que ustedes las pongan, quiere decir que cuando tiene un 5 muy potente, quiere decir que ante el mundo te comportabas como el mundo exigiera. Por ejemplo, querías ser tarotista, pero tenías que rezar todos los días. Ay, las cartas no se tocan porque son del diablo, o viceversa. O te criaste en un ambiente donde todo eso se tomó con naturalidad. Son nuestra fe y nuestras creencias. Entonces, como dice el libro de mitología, el tarot mítico,
La labor del sacerdote, que es la carta que viene después del emperador, después de la madre, el padre, el arquetipo madre, padre, viene la enseñanza, el aprendizaje, el loco que somos todos nosotros, es la de servir como una orientación espiritual. Generalmente una tirada de tarot, la casa de Sagitario es la casa de la magia negra. ¿Por qué? Si salen cartas muy oscuras en la casa 9, que es la casa de los viajes, la casa de la comunicación, la casa de los estudios superiores, la casa de la filosofía de vida, y salen cartas muy turbias, 7 de bastos, 5 de espadas, 3 de espadas, suele hablar de todas las otras religiones, especialmente de que hay algo que te está afectando en esa área de tus creencias. Uno se da cuenta enseguida, especialmente si sale la persona ahí. Entonces, es el Padre Espiritual que establece una relación entre el hombre y Dios, aclarando la naturaleza de las leyes según las cuales hemos de vivir. Dios es la energía. Yo no estoy hablando del Dios de la iglesia, estoy hablando de la energía. Por eso hay llaves, por eso las 2 columnas, por eso el símbolo. Miren el dedo, este símbolo es sagrado. Miren el símbolo de la cruz. Miren la llave que se apoya. Esperen un poquito, que está ahí apoyada. Hay 2 llaves, hay 2 caminos, 2 llaves cruzadas. En cambio, las leyes del sumo sacerdote o el hierofante, Quirón, se refieren al comportamiento correcto en tu moral para curar. Quirón no simboliza ningún sistema religioso ortodoxo, es una criatura silvestre, medio hombre, medio animal, se guía por su instinto, y su templo no está hecho por el hombre, más bien es una cueva en la montaña. Por eso la ley espiritual que transmite no es un hecho colectivo de un dogma, sino es tu propio hecho individual que solo se puede encontrar entrando en contacto con tu Quirón interior. Por eso cada persona experimenta a Dios de manera diferente, lo sagrado y lo profano. La lesión de Quirón le convierte en el curandero herido, el que a través de su propio dolor puede comprender y apreciar el sufrimiento de los demás. Por lo tanto, puede ver más lejos y más alto de los que tienen la vida resuelta. Por eso Quirón, el hierofante, representa una parte herida de nosotros mismos, donde algún problema insoluble, alguna limitación, o la soledad, o el sentirte expulsado de la manada, el rechazo, la pobreza, la miseria, el abandono emocional de niño, el rechazo por tu opción de vida. Nos duele, es la herida abierta, pero si la logramos transformar y entender que el otro también puede ser expulsado, la transformamos en nuestra mejor expresión de vida. Así es que nos cuestiona y nos abre en el camino hacia un mayor entendimiento de las leyes más altas. No nos podemos preguntar, y me quiero despedir de ustedes, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Yo por qué estoy sufriendo esto? Sino, ¿para qué y cómo lo transformo? Dice que nosotros no somos ni del todo animales, ni del todo divinos, sino una mezcla de ambas cosas. Somos animales intuitivos e instintivos y tenemos que aprender a vivir con ese balance. Cuando aparece esta carta, que es una búsqueda, es una respuesta filosófica muy profunda, puede surgir como el estudio de una determinada sistema de fe, de una creencia religiosa, una misión, una búsqueda del sentido de la vida. El hierofante o el sumo sacerdote puede aparecer como un psicoanalista, un psicoterapeuta, un guía espiritual. Por eso el loco, el yo, sale de su descubrimiento del mundo subterráneo y de los poderes ocultos. Por eso se dice que en la casa del ocultismo, en busca de respuestas a su propio enigma. Cuando encuentra a sumo sacerdote, encuentra esa parte de sí mismo que puede empezar a formular y expresar una filosofía personal,
una forma individual de cómo ves el espíritu, no de un bypass espiritual de andar rezando por el rincón y creer que va a venir una fuerza maravillosa. Lógicamente que creemos en una fuerza más allá de nosotros mismos, pero no tenemos que andar cumpliendo rituales o pertenecer a sectas. Eso es cuando no nos animamos a creer en nosotros mismos. Y termina, es una visión individual del espíritu que le guíe en cuanto deje la niñez y te arriesgues a los desafíos de la vida. Bueno, recuerden, cuando tienen los números, la suma total es lo que da la casa astrológica donde teóricamente está tu Quirón. Puede ser la casa 1, te puede dar te da 10, lo volvés a 1. Te da... No está bien. No. La casa 10 es la casa... Hasta 11, hasta 12. Hasta 12. Traten 28, 8 y 2, 10. Ustedes sumen y vean. Pero en esa casa es la suma total de tu fecha de nacimiento sería la casa astrológica. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, etcétera. Depende, capaz que te da 4, capaz que te da 8, capaz que te da 12. La suma, el mes, el número del medio es... la suma total es el signo, el número del medio es la casa. O la casa de Libra, o la casa de Escorpio, o la casa de Capricornio. La persona que nunca puede lograr hacer algo en su trabajo, la casa de Sagitario, no cree en nada, o la casa de Tauro, siempre está preocupado por el pragmatismo. La casa de Aries anda como con ideas permanentes, o la casa de Géminis no para de hablar. Entonces, cuando uno está buscando, con toda esta novelería de Quirón, siempre se da en comparación con los demás, no se da nunca, porque, como Aires decía, los centauros, entre ellos, se sienten sumamente cómodos. No podemos andar buscando... ¿Qué pasa? Quirón, si no lo integramos y trabajamos con él y lo explotamos para nuestro mayor beneficio, para dar, para despersonalizarnos, para volverlo transpersonal, porque es un asteroide transpersonal que une a Saturno con Urano, que nace el resentimiento de ser víctima de los demás. Hay como un agobio, un sentir para qué. Entonces, hay un aislamiento individual. Hay personas que nos encanta vivir solos, porque ¿qué pasa? O la familia está lejos, o sea, uno se le dio por quedarse viuda, o viudo, o se le muere, o los hijos se casan, que es el síndrome de nido vacío. Pero ¿qué haces con la maravilla de tus posibilidades, de tu Quirón herido? Entonces, Quirón es el gran ayudador. Los otros son salirnos de nosotros y decir, bueno, ¿qué tengo yo para darte a ti? La cosa es que quieran recibirlo, porque no podemos dar lo que los demás no quieren recibir. Es atender la relación con los demás, así sea a distancia, como yo estoy hablando con ustedes, que en realidad les doy gracias a Quirón, porque si no fuera por Quirón, yo no podría contarles las cosas que les estoy contando. Ha sido un placer. Gracias por estar del otro lado.